Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Sánchez Cisneros, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en el Servicio de Terapia Intensiva Postquirúrgica. El tema que vamos a ver a continuación se titula Bases electrocardiográficas de la activación del corazón. Cuando nosotros nos referimos al corazón como bomba, nos referimos a la capacidad de contraerse, expulsar la sangre y satisfacer las necesidades del cuerpo. Aquí en esta figura podemos observar cómo es la circulación mayor y menor del corazón y cómo puede satisfacer las necesidades de cada una de las células. Esta capacidad está dada por dos funciones estrictamente relacionadas, la función eléctrica y la función mecánica. Y para que sea eficiente la actividad del corazón debe existir una armonía perfecta entre ambas funciones, de tal forma que generalmente una da origen a la otra. Esa es la función eléctrica y se define como que el corazón tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos con el fin de contraerse de forma rítmica. Al existir la interrelación entre ambas funciones se puede generar el gasto cardíaco, de tal forma que la función eléctrica del corazón está determinada por el buen funcionamiento del sistema de conducción, que lo veremos en otra sesión. Cualquier alteración de la conducción del impulso eléctrico cardíaco origina la aparición de una arritmia. Hay que aclarar que en todo lo que es el corazón existen dos tipos de células. Las células miocárdicas, que son células que se encuentran en el miocardio y cuya función principal es la contracción y la relajación del músculo cardíaco. El otro tipo de células son las células marcapasos. Estas se encuentran generalmente en el sistema de conducción y la función generalmente generan y conducen los impulsos eléctricos. Hay que aclarar que existen tres características importantes de las células cardíacas. Estas características se denominan electrofisiológicas. La primera es la excitabilidad, donde las células tienen la capacidad de responder a estímulos externos, generan una respuesta eléctrica y la propagan para contraerse, de tal forma que se genera o da la respuesta del corazón como bomba. La segunda característica, el automatismo, que las células tienen la capacidad para despolarizarse y generar propios impulsos eléctricos, y estas dos prácticamente son características que pueden generar arritmias cardíacas. La última característica electrofisiológica se refiere a la conductividad. Esta es la capacidad de conducir estímulos eléctricos a través de uniones comunicantes de los discos intercalados, de tal forma que pueda conducir a lo largo y ancho del corazón para producir una contracción efectiva. Aquí vemos rápidamente un esquema del sistema de conducción que en otro capítulo se verá o en otra presentación se verá, en el cual solamente para nombrar cuestiones muy puntuales tenemos que aquí se encuentra el nodo sinusal, donde tiene la capacidad de conducir o generar impulsos de 60 a 100 estímulos por minuto. ¿Sí? Otras células marcapasos se encuentran alojadas en el nodo aurículo ventricular, donde se generan impulsos eléctricos de 40 a 60 por minuto. Y finalmente en la red de Purkinje se pueden generar impulsos menores a 40 estímulos por minuto, de tal forma que si en alguno de estos tres puntos falla el corazón, uno suple al otro de manera inmediata. Y entonces, el origen de la actividad eléctrica del corazón reside en las células miocárdicas, que se contraen o se despolarizan y se relajan o repolarizan, así como en tejido especializado de la conducción, generando de esta manera una serie de ondas complejos que nos indican qué parte del corazón se está contrayendo de manera rítmica. Las células cardíacas generan y conducen los impulsos eléctricos responsables de la contracción y relajación de las mismas. Esto se debe prácticamente a un flujo breve pero rápido de iones positivos, como son el sodio, potasio y calcio, a través de la membrana de las células cardíacas. Este gradiente generalmente se denomina como potencial eléctrico transmembrana, que es lo que a continuación vamos a ver. El potencial de acción transmembrana es un estado de reposo en las células cardíacas que se caracteriza por tener una polaridad, es decir, ser más positivo en la parte externa de la célula y ser un poco más negativo en la parte interna de la célula, de tal forma que los cationes, por ejemplo el sodio, le da la carga positiva en la parte externa de la célula y los iones como fosfato, sulfatos y el potasio le dan esa carga negativa dentro de la célula, de tal forma que se dice que está polarizada porque está bien diferenciada las cargas positivas de las negativas. Y entonces, así cuando hablamos del potencial de acción transmembrana, estamos hablando de la despolarización y repolarización de la célula. Generalmente inicia con un estímulo, este estímulo generalmente es eléctrico, dada por las células de marcapaso, que van a hacer que haya movimientos de electrolitos a través de la membrana celular. Generalmente el electrolito más predominante y el actor principal va a ser siempre el sodio. De ese potencial de acción transmembrana tenemos prácticamente 5 fases: la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. En la fase 0 existe un ascenso brusco y considerable del potencial de acción durante el cual la membrana celular alcanza el potencial umbral.
desencadenándose la apertura transitoria de los canales rápidos de sodio, para permitir su entrada a la célula. Durante este ascenso, la célula se despolariza y empieza a contraerse. Después continúa la fase 1. La fase 1, o fase de repolarización rápida precoz, es donde se cierran los canales rápidos de sodio, finalizando su rápido flujo de entrada a la célula, tras lo cual se produce una pérdida de potasio celular. La fase 2 es la larga fase de repolarización lenta, fase de meseta se conoce, que permite concluir la contracción e iniciar la relajación. Es un complejo mecanismo de intercambio iónico a través de la membrana celular. El calcio penetra la célula a poca velocidad por los canales lentos de calcio, mientras el potasio sigue abandonándola y el sodio penetrando en ella con lentitud. Continúa la fase 3 del potencial de acción, y la fase 3 es la fase final de la repolarización rápida, durante la cual el interior de la célula se hace considerablemente negativo. Ello se debe sobre todo al flujo de potasio desde la célula hacia la membrana. La repolarización es completa al final de esta fase, de tal manera que da origen rápidamente a la fase 4, quedando la mayor parte de potasio fuera de la célula y del sodio dentro. Y entonces, la fase 4, la membrana ha recuperado su potencial con respecto al exterior. No obstante, aún existe un exceso de sodio dentro de la célula y de potasio fuera de ella. En este momento se activa el mecanismo denominado bomba de sodio-potasio, regresando los electrolitos a su lugar y estado original. Esto lo hace cada una de las células de nuestro corazón. Y entonces la suma de los potenciales de las células cardíacas dan por resultado la actividad eléctrica del corazón, que a su vez dan la actividad mecánica del corazón. De tal modo que podemos concluir, entre las fases electrofisiológicas del corazón, para la activación eléctrica del mismo, se debe tener en cuenta 3 puntos importantes. 1, que existen 2 tipos de células en el corazón, las células miocárdicas y las células marcapaso. 2, las células cardíacas tienen 3 características electrofisiológicas importantes: excitabilidad, conductibilidad y automatismo. Y finalmente, que el potencial de acción transmembrana es el responsable de la despolarización y repolarización de las células cardíacas. Muchas gracias.